Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta nueva actividad del Aula de Cómic, donde tenemos el gran placer de tener como invitada a Teresa Valero, una autora a la que podríamos tener invitada por muchas cosas, porque hoy vamos a hablar de cómic, pero ha tenido una larguísima trayectoria en la animación. Podríamos hacer una o varias charlas de animación con ella, seguramente, porque ha tenido una larguísima trayectoria trabajando en muchísimas películas, aparte de formar un estudio de animación muy conocido, como era Tridente Animación. Ha trabajado en películas como Corto Maltés, como Asterix y los Vikingos, como Becassin. Es decir, tiene una trayectoria larguísima en el mundo de la animación, lo cual, evidentemente, todos los que han trabajado en animación saben que eso da un callo para dibujar bastante importante. Pero yo supongo que también que muchas ganas de hacer otras cosas aparte que la animación. Y, bueno, también ha entrado en el mundo del cómic, afortunadamente para todos. Entró primero, curiosamente, en el mundo del guión, haciendo guiones pues, para obras que aquí en España se han publicado, como Brujeando, con dibujos de Juanjo Guarnido, o con obras con Montserrat Martín, como Curiosity Shop. Dio el paso a hacer obras propias, como We Are Family, que se ha publicado solo en el mercado francés, no llegamos a verla aquí. Pero la razón de tenerla hoy aquí es porque, bueno, pues por fin aquí en España hemos visto una obra suya en la que ha dado el paso, y bueno, yo me atrevo a decir que no es un paso, que son 10 o 12 pasos de golpe, porque Contrapaso, que es la obra que ha publicado en España, publicada por Norma Editorial, bueno, pues es todo un tour de force en una obra realmente ambiciosa, compleja e importante. Contrapaso es una historia de género negro que habla pues de la realidad de la posguerra española desde diferentes perspectivas, y yo creo que una de las cosas que más interesantes nos iba a ser aquí en el aula de cómic es precisamente que ella nos contara un poquito cómo es el proceso creativo de una obra con tantos niveles de complejidad, con tantas historias que se están contando, y que evidentemente, más allá del trabajo gráfico, del trabajo de guión, que los que lo hayáis podido ver y tenéis aquí, si no lo tenéis para comprarla, pues es un trabajo absolutamente espectacular y un trabajón, diría yo. Aparte de eso, tiene detrás otro trabajo importantísimo de preparación, de documentación, que realmente yo creo que entrar en esas bambalinas pues siempre es interesante y excitante en muchos casos. Sin más, yo le dejo la palabra a Teresa, porque aparte, como tenemos la suerte de que también tiene mucha experiencia docente, da gusto siempre oírla. Yo he tenido la suerte de oírla en Pontevedra, dar la charla, y me pareció tan entretenida que dije, la tenemos que traer a Valencia como sea, y la tenemos aquí para dar esta charla. Teresa, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a la universidad por invitarme, a vosotros por asistir a esta charla. Bueno, pues voy a iros contando un poquito. Álvaro ya ha contado un poco. Ahora saldrá, espera. Vale. Ha contado un poco cómo empecé yo en esto del artisteo, ¿no? La verdad es que yo siempre había querido contar historias. Yo creo que desde pequeñaja me encantaba el cine, me encantaba leer, porque en realidad lo que me gustaba, tenía mucha imaginación y yo lo que quería era contar historias. Siempre la manera en que se tejen las historias, en cómo tú podías hacer que cosas que no existen existieran y tuvieran su porqué, pues me había fascinado. El caso es que, bueno, yo siempre lo cuento así porque es un poco Oliver Twist. Digo, pues yo empecé, o sea, yo vivía en un barrio así muy popular allí en Madrid, donde se acababa ya el mundo prácticamente y luego había casi el infinito, ¿no? Estaban las huertas y los descampados. Y entonces decir que querías dibujar o que querías hacer algo de eso, pues era como decir quiero ser astronauta en los años 70, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié administrativo y mercantil con mucha tristeza y me busqué un trabajo que por una carambola pues fue ser secretaria de producción y pasar guiones a máquina en los estudios Cruz Delgado de Madrid, en esa producción que hay ahí que al principio se llamaba los músicos de Bremen y luego fueron los trotamúsicos. Cuando yo me vi ya en un estudio de animación, pues me hice amiga de todos los dibujantes, aunque me lo tenían prohibido, porque lo primero que me dijeron cuando entré allí fue que la palabra secretaria venía de secreto y que no podía hablar con nadie. Entonces,
tuve ya mis primeros escarceos clandestinos tratando de hacerme amiga de todos los animadores para que me contaran cómo era su trabajo y cómo poder hacerlo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues así después pasé a otro estudio, que fue Lápiz Azul, donde me encontré con Juanjo Guarnido y con Juan Díaz Canales, que fueron muy importantes en mi carrera posterior y en mi vida personal también. Y después hice mi propio estudio con otros compañeros, en los que trabajamos para un montón de series de televisión, algunos largometrajes, como ha dicho antes Álvaro. Y como tenía todavía clavada esa espinita, porque la verdad es que la animación, yo me lo he pasado como los indios directamente, me parece un trabajo maravilloso que te pone en contacto con gente de todo el mundo, tienes esa sensación además de que llevas un barco muy grande y eres parte importante de la tripulación, ¿no? Y cuando se acaba el producto, pues hay un orgullo muy grande de que tú has participado. Pero también es cierto que siempre estás haciendo las historias de otros, ¿no? Entonces, pues tenía yo la espinilla esa clavada de poder contar mis propias historias. Tuve la primera oportunidad en Brujeando con Juanjo Guarnido, que quería hacer una cosa para niños, algo infantil juvenil, y yo tenía una historia que habíamos intentado hacer en animación, pero financiar un proyecto de animación es muy, muy complicado y entonces no habíamos conseguido llevarlo a cabo. Y cogí el guión, lo adapté un poco y fue mi primer contacto con cómo hacer un cómic, ¿no? Todavía con mucho lenguaje de la animación detrás, pero sí que me sirvió mucho de training, ¿no? Para ver cómo meterle mano por primera vez a un cómic. Después hice un cómic histórico, también un poco juvenil, junto a Montse Martín, y este We Are Family fue la primera vez en que yo dibujé un cómic con los textos de una novelista francesa que contaba anécdotas de sus niños, ¿no? Y entonces pues fue la primera vez que lo hice. También a la vez pues he hecho de todo, ilustraciones, he hecho cómic para la web, colaboraciones con algunas revistas. Y todo eso, bueno, este es la última cosa que hice antes de meterme en Contrapaso, que fue un guión a 4 manos con Juan Díaz Canales, que es guionista de otra serie que se llama Black Sad, y además es mi pareja. Entonces dijimos, por primera vez nos pusimos a hacer algo así a 4 manos para Antonio Lapone, que también fue una experiencia muy, muy enriquecedora, lo de trabajar con otra persona, ¿no? Y ver cómo sacar una historia así a medias. Y después dije, tengo a los niños mayores, ya no hago tanta animación, pues ¿qué puedo hacer? Pues ha llegado el momento de que me ponga yo a hacer algo 100% mío, ¿no? Y ya no me quedaban más excusas, así que dije, pues venga, vamos a ello. ¿Cómo empiezas a decir esto es lo que quiero hacer? ¿Cómo eliges entre todas las cosas que hay sueltas por el mundo, ¿no? Que hay una historia que tú quieres contar? Pues yo siempre lo digo, las ideas pueden surgir en cualquier parte. No sé exactamente por qué surgen, sobre todo en el baño. Eso es algo que deberían de estudiar los científicos, porque creo que hay un momento ahí de intimidad con uno mismo en que si no te llevas el móvil, porque yo creo que el móvil está fastidiándonos muchas historias que podrían surgir en los baños y ahora mismo no se les da el momento de nacer, ¿no? Pero no sabes dónde te está esperando. A mí la primera idea que tuve para hacer Contrapaso fue dibujando animación, estaba en casa, pasamos muchas horas de tablero en las que intentamos llenarlo, pues sobre todo con podcast o con radio o música, de todo un poco, ¿no? Entonces yo escuché una entrevista a Juan Rada, que había sido uno de los últimos directores del semanario El Caso, que era un semanario de sucesos muy famoso en los años 50 y que llegó, yo creo, hasta los años 80, 90 incluso, súper mítico, muy morboso, ¿no? Pero me fascinó mucho cómo contaba, cómo definían los crímenes que había habido en España, la historia y la sociología, ¿no? del país, y cómo además el equipo del Caso había tenido que sufrir mucho con la censura, cómo la censura les había dicho que no querían dar una imagen del país
de un país violento o que tuviera demasiados crímenes, y entonces les habían puesto como unos límites a los crímenes que ellos podían contar en el periódico, ¿no? Y podían contar, pues a lo mejor 2 a la semana o 2 asesinatos y varios robos. Entonces tenían ahí como unos baremos, y eso me pareció realmente fascinante. Y dije, pues cómo molaría contar la historia de los años 50, que en sí misma es una historia que me llamaba mucho la atención de nuestro país, porque ya no era la historia de la guerra, ya no era la de la posguerra más dura. Es un momento del país en el que se ha aceptado tanto dentro como fuera que Franco ha venido para quedarse y hay que vivir con ello, ¿no? Y entonces hay una parte de la sociedad que lo va a aceptar y una parte que, aún aceptándolo, va a hacer cosas para combatir toda esa presión que la dictadura pone a la vida de la gente. Y entonces dije, pues me parece una idea fenomenal. Y realmente debía ser muy fenomenal porque, vamos, a los meses que yo dije voy a hacer la historia del caso con los periodistas reales del caso, con los casos reales y tal, pues salió la serie de televisión. Entonces siempre hay un buen amigo que te llama además y te dice, ¿has visto que están poniendo? Métete en la web de Televisión Española. Y claro, se te caen todos los palos del sombrajo, dices, a ver si es que yo no tendría que estar haciendo cómic y esa serie que acabo de rechazar de animación, voy a tener que volver a llamarles para pedirla, por favor. Pero bueno, después de hacer el duelo necesario que tienes que hacer en estos casos, pues dije, me da igual, voy para adelante y lo que voy a hacer es algo de ficción, voy a ver cómo lo hago. Y entonces, a mí me suele pasar, porque como ha dicho Álvaro antes, doy clase en la universidad, que tengo muchos alumnos que vienen y dicen, yo tengo una historia, y digo, cuéntamela. Y cuando la cuentan, pues no tienes una historia, porque realmente lo único que tienes son 3 o 4 cosas deslavazadas en las que hay muchísimos huecos. Hacer una historia es llenar esos huecos. A veces lleva menos tiempo, a veces lleva una vida entera. Entonces, se trata de ver cómo los llenas. Hay diferentes técnicas, hay diferentes momentos. A veces te parece más divertido, a veces te quieres tirar por un balcón y tienes que bregar con eso. ¿Cuál es la mejor manera de empezar a tratar de esa historia que no tienes, que en realidad lo que tienes es un proyecto de idea que se vaya convirtiendo en una historia? Pues echarle cosas, tratar de buscar ideas, ser como un minero de ideas, ¿no? Entonces, si quieres hablar de los años 50, si quieres... se ha cortado. Otra vez. Si quieres empezar a nutrir tu historia, pues lo mejor es leer un poco, ir tomando notas, ver algunas películas y tratar de ir dando forma a eso que la idea principal ha puesto en movimiento, ¿no? Y una vez que tú ya estás leyendo, que estás emocionándote con tu idea y todo eso, tienes que parar también en un momento dado y ponerte un poco realista. Y me ha parecido interesante poner este diálogo aquí de los personajes de Contrapaso, porque en un momento dado tienes que decir, ¿para qué estoy haciendo todo esto? O sea, ¿realmente para qué? Porque muchas veces también estamos y no pasamos nunca de ese momento de ensoñación, de decir, venga, pues, ¿cómo me gusta mi historia? ¿Cómo me gusta? A veces nos gusta precisamente porque no está definida. Entonces nos parece maravillosa y cuando se queda así indefinida va a ser maravillosa para siempre. Es como alguien que muere muy joven, ¿no? Pues tenemos que seguir con eso. ¿Para qué lo estamos haciendo? Pues en realidad lo estamos haciendo para buscar que el libro salga en algún momento y sobre todo si puede ser además que nosotros comamos mientras ese libro va a hacerse y va a salir. Entonces lo más importante es presentar un proyecto a la editorial. ¿Cómo se presenta un dossier a la editorial? Por si hay alguien aquí que esté pensando en hacer un libro y cómo presentarlo. Pues ahí es importante ponerle una portada que te parezca que sea más o menos interesante, que pueda captar el ojo de tu editor. Y luego, al final, yo puse un par de ilustraciones y mi contacto, que ahí no lo he puesto por si hay alguien que stalkea, pues para que no me pueda llamar a casa, pero debajo estaría mi información personal. Después, hay una de las cosas que más odia a todo el mundo que está desarrollando una idea, porque ya te obliga a enfrentarte a ella cara a cara, que es la sinopsis. Y una sinopsis además para vender. Entonces, tú tienes que ver esa idea
que en tu cabeza es maravillosa porque realmente no tiene forma, ahí ya tiene que tener una forma. Y la forma que tiene que tener es bonita, además. Entonces, tienes que escribirlo muchas veces, tienes que quitarle mucha paja, tienes que dejar lo que crees que le va a interesar al editor, ¿no? Porque en realidad estás buscando sus dineros. Quieres que te pague por hacer algo que luego él va a tener que vender. También le tienes que ganar por la parte visual. Entonces yo mandé seis páginas en las que pensé que lo mejor era hacer al final algo de acción que además diera información sobre cómo era la sociedad de la época, cómo había enfrentada. Era el 56, en el que hubo una revuelta estudiantil de gente que era o pretendía ser de izquierdas, ¿no? Contra una sociedad de derechas que estaba dejando el fascismo un poco de lado, pero como muy lentamente, ¿no? Entonces ahí chocaron frontalmente y me parecía que era una cosa que iba a definir mucho el proyecto, ese momento en el que los estudiantes salían a la calle y se pegaban con los falangistas, ¿no? Y luego también todo lo de la redacción y cómo el personaje principal, Emilio Sanz, hablaba de lo que para él significaba el periodismo y la verdad, el cómo contar la verdad, ¿no? Y esas fueron las páginas que presenté intentando hacer lo mejor que sabía a nivel de dibujo. Después es bueno presentar los personajes, tratar de, un poco como con la sinopsis, que sean personajes interesantes y a la vez tampoco cansar mucho a tu editor, porque quieres que esté interesado pero no quieres aburrirle o responderle a todas las preguntas que puedan quedar. Es más, tratar de mantener ese interés, ¿no? Y luego, como yo pensaba, como después así ha sido, que mis personajes iban a ser estupendos y que un solo caso iba a ser poco para ellos, pues puse como una sugerencia de 2 o 3 casos más en los que podrían estar implicados por si hubiera algunos álbumes posteriores, ¿no? Y al final, pues tienes la suerte de que puedes firmar. Creo que no tienen sonido porque luego vamos a tener un vídeo y que debía de tener un pequeño sonido. Lo pondremos luego, si acaso. Muy bien. Firmas y te alegras un montón, la verdad. Haces la fiesta con todos tus amigos pensando que eso te llevará a la fama y a la fortuna, pero finalmente la realidad se impone y te tienes que poner a escribir. Y de nuevo tienes que mirar a tu historia a la cara y eso es lo más duro. Porque yo que soy guionista y dibujante, dibujar es duro porque es como picar piedra. Lo dice mucho Raico Pulido, que me hace gracia eso. Lo dice, luego es picar piedra. Es verdad, es una cosa que es casi física y tal. Pero es que la historia es domar un potro salvaje. Porque al final hay algo ahí que hasta que tú no conoces no puedes escribir. Entonces, hay veces que lo vas a conocer mientras escribes, vas a ir como descubriendo algo oculto que se va revelando y tú mismo no sabes ni cómo. O hay veces que no va a suceder así. Por ejemplo, tampoco todas las historias son iguales. Las historias de género negro tienen que funcionar también la estructura de género negro. Tienes que poner pistas, tienes que poner falsas pistas, sospechosos, para que la gente te acompañe un poco en lo que vas contando sin aburrirse. No es lo mismo a lo mejor contar una historia más intimista, más lineal, en la que puedes hacer las cosas de otra manera, o una historia en la que el grafismo sea lo que lleva la parte más importante, ¿no? Y a lo mejor es más sensorial. Entonces, lo bueno que tiene el cómic es que es tan infinito que puedes... que cabe todo, ¿no? Cabe todo realmente. Lo malo que tiene es que tienes que saber muy bien también qué quieres hacer para tomar buenas decisiones y para saber cuándo la historia está domada, cuándo mandas tú y no está mandando ella, cuando tú vas tomando el control, ¿no? Entonces, con la historia de Contrapaso, ¿qué era lo primero que yo tenía que hacer? Me preocupaba mucho, además, porque era una época, los años 50, que yo no había vivido. La habían vivido mis padres, había un poco de oídas, pero me daba mucho miedo contar algo que fuera
falso o muy impostado. Y entonces, sí necesitaba documentarme, pero la documentación tiene siempre un riesgo grande, que es que no sabes cómo acabarla, porque hay veces que puede... Yo siempre lo cuento también, pero dice Vargas Llosa una cosa que a mí me gusta mucho. Le preguntaron una vez, ¿cuándo es el momento de acabar una novela? Digo, pues antes de que la novela acabe contigo. Pues esto viene a ser una cosa parecida, ¿no? Hay un momento en el que el sentido común te debe decir, para ya, porque es que no, te vas a jubilar y no has escrito nada. Entonces, dale. ¿Qué hice yo para documentarme y qué estoy haciendo ahora que estoy escribiendo Contrapaso 2? Pues tratar de comprender la época lo mejor posible. ¿Cuáles eran los medios a mi alcance? Bueno, Internet es fabuloso, tienes todo, pero el cine de la época, los documentales de la época, los periódicos de la época, libros, por supuesto, trabajos de historiadores, los cómics de Carlos Jiménez. Son un compendio de todo, vamos, o sea, es como asomarse a la vida popular de entonces. ¿Qué pasa además cuando tienes ya una edad que vas leyendo y vas olvidando? Yo tomo muchísimas notas, pero aún así se me olvidan, las tengo que estar releyendo continuamente, me voy poniendo un montón de cosas, pero también es cierto que algo queda. O sea, al final hay una sensación en la que tú empiezas a sentir cómo vivía la gente entonces, cómo eran las cosas. Empiezas también a descubrir muchas cosas que no son exactamente ni blancas ni negras, que ves muchos matices, ves todas las aristas que tiene la vida en cualquier momento, como hay cosas que son muy dramáticas y conviven a la vez con cosas perfectamente cotidianas. Entonces, cuando vas viendo todo eso, eso sí me preocupaba mucho, que tenía muchas ganas de que se viera en el TVO. Como algo que han dicho del TVO mucho es que tiene muchísimas cosas, tiene demasiadas cosas, y es verdad, porque al final la vida es así. O sea, yo cuando tiraba de una de las líneas de investigación salían montones de cosas. O sea, si hablabas de los psiquiatras, salían las mujeres deprimidas en sus casas, salían las mujeres a las que se les había quitado el derecho al trabajo, las que no les gustaban los hombres, o sea, al final dices, ¿cómo puedes hablar de una sociedad en la que el poder llega a todo, sin hablar un poco de todo, ¿no? Sin ver cómo eran las casas, cómo eran los colegios, entonces, aunque sea brevemente, esas cosas aparecen, y yo además tenía mucho interés en que aparecieran dentro de la acción, en que construyeran el universo, pues cómo era la vida entonces, cómo se pasaba el tiempo, cómo se comía, cómo se iba a los sitios, que no es como lo hacemos ahora. Entonces, eso al final sí te das cuenta de que ya eres capaz de decir, pues por aquí pasaría un tranvía, o cómo irían, cuáles serían los horarios, cómo harían las cosas, y te vas sintiendo más cómoda y menos mentirosa, ¿no? Otra cosa que es súper importante, y que además para mí es uno de los grandísimos placeres de hacer una obra como Contrapaso, es entrevistar a la gente. Ya al principio era algo que me imponía un montón. O sea, yo dije, tengo que hacer una historia de género negro en la que va a haber asesinatos. Yo no tengo ni idea ni de cómo se investiga un asesinato, menos en los años 50, ni de cómo se hace una autopsia, ni de nada, de nada. Entonces dije, pues me voy a buscar un forense. Y lo bueno de Internet es que vas investigando, todo el mundo está en Facebook, es muy fácil llegar a la gente. Pero bueno, llegué a una forense que resulta que había fallecido, ¿no? Y entonces cuando llamé me dijeron, pues mira, tal, es que pues ha muerto hace muy poquito y no sé qué, pero te vamos a poner en contacto con su mejor amiga, que es forense también, y que es esta señora, que es la doctora María Jesús Buitrago. Pues la doctora Buitrago fue de las personas más generosas y más maravillosas con las que yo me haya cruzado en la vida. Me contó todo sobre la técnica forense, cómo se hace, cómo se investiga, cómo la investigación española es diferente a la americana, que pensamos que hemos visto tanto
tanto cine negro que pensamos que los juicios son así y tal, y España es completamente distinta, ¿no? Pero además me hizo el regalo enorme de contarme que ella, que es de Valladolid, con 13 años se iba con su padre, porque sabía que quería ser forense, a levantar cadáveres. Y entonces, claro, yo le dije, ¿y puedo usar esa información para hacer un personaje? Y me dijo, pues claro, me haría mucha ilusión. Y entonces ella fue la inspiradora de Charo, que es la niña forense que va con su padre, y cuando dicen, jo, es que no me pegaba ese personaje, pero efectivamente es un personaje que tiene una base real. Entonces, eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido, y es una de las cosas buenas que tiene el que tú puedas hablar con gente en directo, ¿no? Este señor de aquí, que es Julio García, es un documentalista de la agencia EFE que le localicé también por Facebook, y cuando necesitaba fotos que no lograba encontrar, y entonces ya se puso a mi servicio totalmente, y si él no las encuentra sabe quién. Él además trabaja para la memoria histórica, y era muy amigo del cineasta Julio Diamante, que fue uno de los organizadores de la huelga del 56 de estudiantes que estaban entonces en la universidad. Eran los tiempos del COVID, entonces nos llamamos, él me dio el teléfono de Julio Diamante y tuvimos varias conversaciones telefónicas en las que él me contó todo, cómo era la huelga de estudiantes, cómo había sido y cómo se había organizado, y las consecuencias que había tenido además después para él. Y tristemente falleció y no pudimos encontrarnos después, ¿no? Pero realmente también su aportación fue muy, muy importante. Ella es la catedrática Encarnación Barraquero, y él es el subinspector Sánchez de la Policía de Málaga, que tiene la sede en la cárcel de mujeres de Málaga. Y entonces ahí estuvo hablando conmigo, investigando cómo había sido lo de la cárcel, qué había sido, además que eran los 50, que era una cosa que a mí me comía mucho la cabeza, porque no había sido siempre cárcel de mujeres, y al final me lo contó Pepo Pérez además, que había sido un geriátrico penitenciario, que la cárcel al final era un sitio donde iban a dormir los presos viejecitos en los años 50. Bueno, pues una vez con todas esas cosas en la cabeza, tienes que empezar a organizar la información para seguirle dando forma a la historia. A mí una de las cosas que más me sirve y que hago mucho, tengo como 800 aplicaciones de notas diferentes y a cada una le voy poniendo una cosa. Pero en esta que tiene Apple o cualquier otra, me ayuda mucho a hacer esto que yo llamo escritura automática, que es empezar un hilo y darle coherencia hasta que se me agota. Eso me va dejando una sensación de la historia que al final hace que todo vaya poniéndose poco a poco en su lugar, ¿no? OneNote, que es otra de las aplicaciones, me gusta mucho porque tiene unos lienzos que son infinitos, y entonces para hacer mapas de ideas viene muy bien porque empiezas a tirar ya flechitas, entonces puedes ir siguiendo y me ayuda a relacionar las diferentes ideas que han ido surgiendo mientras me documentaba o en la escritura automática. Cuando lo voy haciendo aquí en OneNote, les voy dando ya más coherencia, las voy relacionando. Cuando ya empiezo a tener suficiente información y noto que me voy agobiando, y trato de darle coherencia escribiendo un pequeño relato. Eso me ayuda a ver dónde están los agujeros, dónde quedan todavía agujeros. Hay cosas que ya voy a tener seguras, cosas que sé que van a quedar más o menos así, pero que todavía no se han relacionado ni con lo de antes ni con lo de después. Entonces, aquí empiezo a verlo ya con claridad. ¿Dónde está la parte que necesito trabajar? Haciendo un mini relato. Después, como estamos haciendo un relato secuenciado, ¿no? Vamos a tener diferentes secuencias en diferentes lugares, pues lo lógico es ir pensando, teniendo ideas sobre dónde poner toda esa información que tú quieres decir, cómo la vas a contar, dónde van a estar, qué van a estar haciendo y qué información vas a contar en ese momento concreto, ¿no? En el que, por ejemplo, nosotros ahora estamos aquí dando una clase. Llegará un momento en que eso deje de ser interesante o ya no aporte nada a la historia. Tendremos que cambiar a otro lugar, con otros personajes, quién va a estar, quién no va a estar, todo eso tenemos que empezar a decidirlo. Esto es parte del secuencial que hicimos para Gentlemind. Mirad, Juan no le gusta el digital, él lo hace todo
normalmente en papel. Si os dais cuenta, eso es la lista de la compra de Mercadona Online. Entonces, él guarda todas esas cosas y ahí hace todas sus secuencias, y estas son las primeras secuenciación que hicimos para Gentlemind. Después hace una cosa que yo no hago porque no consigo. Él sí, os lo digo por si a alguien le resulta útil, ¿no? La escaleta que hacen todos los guionistas del mundo y que les es muy útil, yo no soy capaz porque yo estoy todo el rato cambiando. Entonces, el poner ahí una raya y decir, aquí va a pasar esto en esta escena, me genera un estrés enorme tener ya la raya ahí puesta. Entonces, necesito más algo que pueda cambiar. Pero Juan, que le gusta mucho el papel, sí se hace así unas cosas muy largas en que va poniendo sus secuencias ahí, o sus diferentes escenas. Y después, para mí el mejor método para ir viendo diferentes escenas son las fichas, que puedes hacer efectivamente así, a mano, con trocitos de papel o fichas que compres en papel, y que ahí efectivamente ya las vas a tener mucho más movibles. O puedes utilizar una aplicación también estupenda y maravillosa de escritura que se llama Scrivener, y que te da la opción de hacer todas las fichas que quieras, moverlas como quieras, modificarlas todo lo que quieras, y eso es para mí. Todo lo que está es flexible y móvil. Entonces, Scrivener tiene también una parte estupenda, que es que puedes echar a cada cosa que tú escribes, le puedes echar infinitos documentos más, lo puedes ir enriqueciendo cada vez más. Entonces, una vez que tienes las fichas, o que vas haciendo que las fichas vayan creciendo, que puedes eliminarlas o poner más, cambiar el orden, aquí al lado te aparece donde tú ya puedes escribir desarrollando qué va a pasar en esa escena. Yo voy a estar seguramente reescribiendo varias veces eso, ¿no? Porque va a haber veces que me va a funcionar mejor, o le voy a tener que cambiar el orden, entonces cosas que aparecían ya las voy a quitar, las voy a poner en otro sitio, pero me da mucha flexibilidad, y el camino que hacemos desde las fichas al relato, que ya va siendo mucho más extenso, me hace tener muchísimo más clara la historia, cómo va a ir quedando, ¿no? Al final de eso, una vez que tenemos claro el orden de nuestras escenas, con las fichas que ya hemos ido poniéndoles toda la información que queremos hacer, deberíamos tener una cosa que llamamos el tratamiento, que es nuestra historia, pues prácticamente con todo ya muy bien perfilado, con todo correcto, sin grandes agujeros, sin cosas que nos molesten demasiado, ¿no? Y que además muchísimos editores te la van a pedir. Te lo van a pedir antes de firmar el contrato. Hay veces que no, que lo vas a poder firmar solo con la Biblia, como me pasó a mí. Y otras veces que no, que te van a pedir esto. Entonces, este es un tratamiento que yo hice para presentar Curiosity Shop, y en el que tuve que meter fotos, igual, porque a un editor siempre le tienes que hablar como a alguien que tienes que convencer, ¿no? Que le tienes que poner de tu lado, que tiene que estar convencido de que eso que hace es interesante, y no es interesante solo para él y para ti, sino que tiene que ser interesante para mucha gente porque quiere vender libros. Entonces, si le pones algo visual, porque sobre todo un ladrillo de letras le va a hacer echarse un poco para atrás, pues lo va a agradecer un montón. Y una vez que tienes eso, ya hay que ponerse a escribir el guión, a escribir el guión con sus diálogos y tratando de que sea lo más definitivo posible. Lo que decía Ernest Hemingway, escribe borracho y edita sobrio. Bueno, no voy a decir que hay que estar borracho, la verdad, pero sí que tienes que estar en un estado mental parecido, ¿no? De gran excitación. Creo que es lo ideal para escribir, y creo que si has hecho bien toda la parte anterior y has conseguido conocer bien cómo funciona tu historia, luego escribir es un verdadero placer. Si no lo has hecho, bueno,
es verdad que hay lo que llamamos los escritores de brújula y los escritores de mapa, que llaman, ¿no? Que hay algunos que, como Paul Auster, que se pone a escribir y él no sabe qué va a pasar. A mí me parece fenomenal eso. De hecho, creo que hay historias en que es necesario escribirlas de esa manera. Creo que no en el género negro. El género negro tiene unos códigos que son muy particulares y es muy complicado, a no ser que seguro que hay alguien que puede hacerlo, ¿no? Que pueda escribir una investigación en la que se van descubriendo las cosas y al final todo tiene sentido de esa manera, poniéndose a escribir por la mañana y todo le sale niquelado. Yo no soy esa persona, entonces necesito saber muy bien qué pasa para luego entrar en este estado mental y de profunda alegría en la que ya estoy escribiendo mi guión y lloro y río y digo en voz alta los parlamentos de los personajes y me emociono un montón con lo que les está pasando, ¿no? Entonces creo que hay que escribir así, pensando ya solo en lo que está pasando en cada momento y viviendo intensamente con tus personajes, dejándote llevar por las emociones y tratando de ponerte a menudo en la piel del lector, ¿no? Cómo va a percibir eso, si le has dado suficiente información como para que eso le emocione, tratando de leer cada día qué has escrito antes para ver si todo tiene más o menos sentido. Y eso debería funcionar porque conoces tu historia muy bien. Normalmente a escribir guiones estamos preocupadísimos por los manuales, por los puntos de giro, por cuánto dura el primer acto, el segundo acto, el no sé qué, no sé cuánto. Todo eso está muy bien. O sea, leeros todos los manuales que podáis y si pueden ser los más contrarios y de autores que se hayan pegado, que se desprecien, leerlos todos. Quedaros con lo que os diga algo. Todo seguramente os dirá algo, pero vosotros vais, o debería ser así, descubrir vuestro propio método de escritura, ¿no? Los manuales no son un método para escribir como ninguna terapia psicológica o ningún código de vida. Hay que seguirlo para vivir. Uno vive y cuando tiene problemas, pues mira a ver qué le pasa y busca en textos o en terapias o en expertos que diagnostiquen tus problemas. Pues los manuales sirven para eso. Cuando tú estás escribiendo en ese estado de excitación, cuando has trabajado bien tu historia y ves que hay algo que te rechina, entonces es bueno que sepas qué es acto 1, qué es acto 2, qué es acto 3, dónde están los puntos de giro, para ver si es que realmente has puesto un acto 1 larguísimo y ya no te queda espacio para el 2, porque también tanto si trabajas para cine o trabajas para unos formatos europeos, sí vas a tener a lo mejor que ceñirte a una limitación de tiempo o de espacio, entonces está bien también que lo controles. Así que los manuales normalmente son para, cuando las cosas van mal, tener información y cosas con nombre y apellido que pueden identificar un problema y darle una solución. Y luego, ¿cómo escribimos el guión? Eso que también dicen, el guión técnico, el guión literario, pues al final yo creo que es lo mismo de siempre. Depende de tu historia y depende de cómo eres tú como guionista, depende de si escribes para ti o escribes para otra persona que va a ser tu dibujante, tendrás que hablar con él, a ver cómo lo quiere, cómo es lo más cómodo. Yo creo que cada cosa necesita soluciones diferentes y lo ideal es ver qué es lo más lógico, ¿no? Esto que es una página de Brujeando, pues era uno de los tomos en los que había gags con diferentes juegos y esto era un juego que tenía lugar en la vida real pero que era el comecocos, ¿no? Y entonces era mucho más fácil a lo mejor hacer croquis y tal que escribir en guión a Juanjo cómo queríamos eso, ¿no? Pues haces croquis, hablas con él, pones una foto, entonces prácticamente todo vale. Juan y yo hicimos también una historieta para una revista y nunca hubo un guión escrito. Era una historieta muda y desde el principio fueron dibujitos y que fueron evolucionando y al final terminamos la historieta de esa forma. Nunca hubo un guión escrito. Eso no significa que la historieta no tenga un guión, claro que lo tiene, pero es un guión gráfico desde el principio, ¿no? Si tienes un guión al uso, una cosa más clásica como puede ser el contrapaso, bueno, puedes escribir Scrivener, que Scrivener tiene esa posibilidad de que tú
tu proyecto va creciendo, tiene todas las posibilidades de que le vas echando documentos y todo cabe, pero a mí las plantillas de Scrivener no me gustan porque no numeran tus escenas, entonces yo me pierdo. Yo necesito saber si llevo muchas, pocas, porque además tengo una tendencia a escribir muchísimo, a ser pesadísima y luego tengo que cortar páginas enteras. Y entonces, si encima no me pone números, pues ya eso puede ser. Entonces me gusta mucho más Cells, que antes era gratis, ahora es con suscripción, pero bueno, tiene una parte gratis que funciona bastante bien. Si alguien quiere escribir guiones, es muy recomendable, tiene un montón de plantillas chulísimas para todo. Y una vez que has acabado con toda la parte de la historia, pues ya te queda la parte gráfica, que lo que tienes que hacer es atacar tus páginas. Igual, son cosas que ya no puedes dejar más, ¿no? Y dices, ahora, como dice Raiko Pulido, me toca picar piedra. Aquí sí que, porque yo con la historia soy un poco más anárquica, o sea, hay veces que empiezo ya a escribir escenas, aunque no tenga todo el tratamiento bien pulido, luego siempre tengo que volver al tratamiento, o sea, eso es así, hasta que no lo tengo, no puedo decir que estoy escribiendo el guión. Pero es que en la planificación gráfica sí que ahí, vamos, esto no me lo salto por nada del mundo. Yo planifico todo el TVO con monigotes, porque para mí es súper importante verlo en su conjunto, que funcione entero. Entonces tengo que saber cómo es de principio a final. Eso no significa que no vayan a cambiar cosas, van a cambiar muchas cosas, pero necesito ver también qué tiene que cambiar. Eso hace que yo vea cómo funciona también a nivel narrativo, cómo son sus ritmos narrativos, dónde están las partes más fuertes, dónde tiene que bajar el tema, dónde puedo meter humor, si está todo bien equilibrado, cómo funciona la composición total del álbum, cada página y cada viñeta, además. Cuál es el ritmo, el general, el de cada página y el de cada viñeta. Tengo que verificar también si todo el conjunto tiene una unidad de estilo, parece que pertenece a lo mismo, ¿no? No es que cambie luego de tono rápidamente o parezca que son historias diferentes, ¿no? Pero que a la vez tiene variedad, que no siempre tiene un tono igual en el que la gente se va a aburrir. Y que hay momentos de fuerte contraste en el que cuando la atención del público vaya bajando un poco, ¡pum!, yo les voy a meter algo que va a hacer que otra vez venga conmigo, ¿no? Es muy importante también a nivel eso de escena, de página y de viñeta, cómo controlo la información y cómo la selecciono, cómo voy a elegir qué se ve, cómo se ve y cuándo se ve. Todo eso son decisiones que tengo que tomar a ese nivel y que, gracias a Dios, las puedo tomar con muñequitos que son esquemáticos, ¿no? No haciendo un gran plano de edificios, ¿no? Que eso ya tengo que estar muy segura de que eso vaya a funcionar ahí, porque si no... ¿Cómo jerarquizamos la información también? No podemos estar siempre dando una información que es vida o muerte, sino que vamos a tener que dar ahora algo más importante, algo que me parece importante, pero tal, a lo mejor lo meto detrás, en segundo plano. Todo eso son decisiones que se hacen a este nivel. Y también verificar si todo es claro a ese nivel gráfico y si se ha mantenido la emoción que hemos tenido más o menos en el guión escrito, ¿no? Bueno, aquí podéis ver cómo es los primeros bocetitos que hago. Es una cosa, nada, que puedo hacer a lo mejor en 2-3 días toda la planificación del álbum, un álbum de unas 100 y pico páginas, y cómo va a quedar al final y los cambios que se hacen, ¿no? Mirad, por ejemplo, aquí en la segunda página, cómo es más coherente la solución final, porque cuando luego vuelves a eso, tienes unos ojos nuevos y además vas mejorando a nivel crítico cada vez y vas viendo cómo mejorar cada vez lo que ya habías puesto. Entonces, has contado más o menos bien la información, pero aún puedes encontrar algo que mejora el conjunto. Aquí lo mismo, al principio había previsto esas ideas, toda la tira superior de la primera página la pasé
a la página anterior porque me parecía que era mucho mejor que aquí estuviera ya él solo encontrando los periódicos. Y también metí, porque me parecía que lo pedía, esa viñeta final para dar la sensación de que él se va a pasar toda la noche leyendo, ¿no? Que está abrumado por la información que acaba de encontrar y va a pasarse la noche leyendo esos periódicos que ha descubierto. Una vez que tengo eso claro, pues ya a nivel técnico yo trabajo con Clip Studio, que me parece el mejor programa que se ha hecho para hacer cómic, ¿no? Tiene un montón de herramientas que te ayudan a hacer, por ejemplo, eso, la división de página en viñetas, que puedes mover además, que es muy flexible, que puedes hacer una corrección en nada y que además la versión que tiene para profesionales te está mostrando el libro entero todo el tiempo. Hay una cosa muy importante en cómic y es la vuelta de página, ¿no? Qué cosas caen en la página de la derecha, porque cuando acaba tu escena o cuando va a acabar esa página, esa viñeta es muy importante, tiene que darle ganas a la persona de dar la vuelta. Si vas a poner algo que va a sorprender, es mejor que lo pongas a la vuelta. Me encanta Clip porque eso te lo muestra muy bien. Tú estás viendo todo el rato todo tu TVO ahí, con las páginas por parejas, ¿no? Y entonces cuando haces cualquier cosa, además, si tú quieres quitar una página entera, puedes reordenarlo. Entonces a ese nivel está genial. Los fondos, que es una cosa que normalmente nos preocupa mucho. A mí me habrían hablado muy bien del SketchUp, que es una aplicación también que tiene Google para hacer fondos en 3D y tal. Y yo me construí las redacciones en el SketchUp. No lo he utilizado para dibujar, o hay gente que se hace los tiros de cámara y luego los calca o tal, porque tiene esa perspectiva fotográfica muy forzada, un poco deforme, que a mí no me gusta porque yo soy de la vieja escuela de animación. Fui la yautera, además, que lo que hacemos es sobre todo fondos, y entonces los fondos sí me los dibujo. Pero sí me ayuda mucho a ver cómo se vería, qué se vería, dónde están las cosas, sé cuál es la mesa de Emilio, sé cuál es la mesa de Lenoir, cómo se vería a las chicas de la redacción que están al otro lado del pasillo, ¿no? Entonces sí me sirve como un poco de plano por el que deambular y también pues está bastante útil. Clip Studio ofrece también unas herramientas de perspectiva para tirar edificios súper bien, que ojalá las hubiera tenido yo en mis tiempos de la yautera de animación, porque tuvimos que hacer muchas perspectivas con regla muy, muy larga que la verdad que era duro. Entonces esto es una gozada ahora. Y tiene muchas otras facilidades el programa para dibujar que la verdad vienen muy bien. La mayor parte de los compañeros que yo que conozco haciendo cómic normalmente dibujan todavía en papel y dan color en digital. A mí me pasa al revés. Yo siempre he tenido una tendencia grande a desproporcionar y me cuesta mucho componer la imagen, entonces tengo que estar siempre, antes lo hacíamos con la fotocopia, ahora me viene muy bien hacerlo en digital porque estoy todo el rato recomponiendo y verificando los tamaños, porque tengo una tendencia grande a deformar, ¿no? A hacer los personajes muy cabezones y esas cosas. Entonces esto me viene genial. Y en cambio a mí me gusta más el arte final en papel. Me gusta mucho más, por ejemplo, dar color a la acuarela. Yo el color digital me muero de asco, la verdad. Pero reconozco también que como tiene la posibilidad de que corriges, pues me viene fenomenal. Las aplicaciones de Clip, por ejemplo, o Procreate, tienen tal cantidad de pinceles, de todas las técnicas ahora mismo que es maravilloso trabajar con ellas, ¿no? Para hacer lápices o entintado vas a tener todo tipo de plumas, tinta seca, lápiz duro, lápiz blando o para hacer sombras, por ejemplo, aquí en ese primero que veis, que parece que los antiguos Pantone, ¿no? Para dar sombra. Entonces, normalmente veis aquí la evolución de un dibujo, no como en el primero, que es el decoupage, el storyboard.
yo intento dar solamente la información mínima para mantener la emoción y transmitir la información que se está dando, ¿no? Que Lenoir llega allí a la redacción, empieza a trabajar, va con su material que le han dado y cómo le reciben todos los demás. Después ya me pego con el dibujo ahí a nivel técnico y después el intentado es simplemente hacer una línea bonita, ¿no? Para el color, pues igual, tenemos a nuestra disposición en digital maravillosos pinceles que son capaces de emular las técnicas tradicionales. Yo que quería darle un aire de acuarela, me gustaba mucho cómo hacen el color pues los maestros más clásicos franco-belgas, ¿no? Pues Gibrat, Marini, Guarnido, Miguel Anso Prado, Ana Miralles, toda esta gente que trabaja todavía con acuarela en natural. Pues cogí unos cuantos pinceles que daban esa sensación en digital y trabajé tal y como trabajaría con una acuarela en papel, a base de veladuras, de diferentes capas. No me beneficié, digamos, de las posibilidades que puede tener el digital a la hora de dar color. No lo hice con flats ni nada de eso, sino que lo hice como lo hubiera hecho sobre papel. Pero sí que tenía muy presente que las gamas de colores, que las paletas tenían que ser ya el ingrediente final para cargar todavía más de emoción lo que pasaba en la historia, ¿no? Entonces, que quería pintar con luz, que para mí la luz, tal y como hacen los cineastas, ¿no? La gente que ambienta en cine, pues quería hacerlo a ese nivel. Y lo último que quedaría ya al final es hacer la rotulación, que la rotulación normalmente pues te la va a proponer tu editor. O hay gente que lo que hace es hacerlas de su propia letra, que es una cosa que la verdad queda muy bonita, y ahora te pueden hacer una fuente para ti que tiene diferentes A's, diferentes I's, o normalmente la editorial tiene algunas y te las pueden proponer, ¿no? Y entonces una vez que ya tienes todo eso, pues tienes tu TVO terminado. Lo tienes ahí en el ordenador, se lo tienes que mandar al editor y una vez que lo mandes, pues ahí tienes tu libro que te llega a casa. Hay que subir el volumen, solo subir el volumen, ¿no? Que aquí tendría una musiquilla, pero bueno. Y tienes tu libro terminado y la verdad que da mucho orgullo y mucha satisfacción, como la revista. Bueno, no sé si se puede preguntar algo después de todo esto, porque ya nos has contado absolutamente todo el proceso creativo del libro, ¿no? Yo lo que creo es que después de todo este trabajo, que una de las cosas que sorprende es que, claro, es realmente prácticamente tu primer álbum hecho por ti misma, que es tremendamente ambicioso. ¿En algún momento de este proceso dijiste, se me está yendo de las manos? Pues sí, yo creo que muchas veces quieres tirar la toalla. Tuve una crisis gorda, por ejemplo, no sé quien lo haya leído, hay una escena en la que los dos se están afeitando mientras están tomando decisiones, los dos personajes, y a mí no me parecía que se estaban afeitando bien. Y entonces, de verdad que en ese momento fue uno de estos en los que dices, lo dejo. O sea, lo dejo, yo no soy capaz de echar esto para adelante. Tenemos un problema los dibujantes o los artistas, no sé, en general, es que a veces trabajamos muy aislados, ¿no? Entonces, claro, tú pasas por todos los momentos anímicos y entonces hay veces que una cosa te gusta mucho y ese día te vas fenomenal a la cama, pero hay otras veces que estás luchando y es una especie de falsa apreciación de lo que tienes entre manos, porque es que lo que ahora te parece muy bien, en un rato luego te parece fatal, los amigos te dicen, no, está muy bien, pero no lo crees y crees que es porque es lo del síndrome del impostor, ¿no? Y al final eres muchas veces tu peor enemigo.
Entonces sí, tienes muchas veces ganas de tirar la toalla. Muchas veces me dije, sí, no soy capaz de hacerlo. No, me metí en un berenjenal muy grande, muy largo. Al principio eran 90 páginas, acabó siendo 140. Me decía mi editor, me decía, tú dale aire, que esto tiene que respirar, que si no se queda todo muy apretado. Y efectivamente, pero claro, no le veía al final. Solo puedo decir que hay que darle tiempo a que se te pasen los disgustos. Yo creo que es uno de los mejores consejos para todo en la vida. O sea, cuando yo presenté el dossier, que lo presenté en principio a Francia, porque efectivamente era una historia tan ambiciosa que yo sabía que en España era muy complicado que saliera, ¿no? Entonces, contando con que al final iba a tener editor español, que es algo que pues vas a buscar al primo rico, ¿no? Y entonces te vas a Francia a presentarle el dossier. Solamente Dupuis me escribieron diciendo, nos encanta, nos gusta tal y como está y fenomenal. Pero recibí una de las respuestas más humillantes que he podido recibir nunca en mi vida a un trabajo, y fue de una editora que me dijo, ¿Qué historia tan naif, ¿no? Esto de unos periodistas que les preocupa tanto la verdad y eso. ¿Tú cuántos años tienes?, me dijo. Después de 30 años de profesión, es duro oír algo así. Y esa tarde, efectivamente, tienes una crisis, te acuerdas de toda su familia, de Napoleón y compañía, y porque me habré ido a Francia, esta gente no entiende nada, no sé. Bueno, tienes todo el completo, ¿no? Fui una vez a una charla que dio Fabián Bellman, que es uno de los mejores guionistas que hay en Francia ahora mismo y un tío muy cabal. Y dijo, eso que nos dicen de que las cosas no te tienen que importar, no, claro que te tienen que importar. O sea, las cosas te importan, te duelen, te pueden llegar a doler una semana. Simplemente tienes que darles el tiempo suficiente para que te dejen de importar. Es la única verdad. Daño te van a hacer. No puedes decir que tal, no, es que es tu culpa o eres débil porque te hacen daño. No, que alguien diga que una cosa en la que tú has puesto el corazón con un comentario que hacen a la ligera, se lo ventilen así, claro que duele muchísimo. Una mala crítica, cualquier cosa. Simplemente tienes que dar el tiempo de hacer el duelo y perseverar. Y si tienes que fracasar, pues fracasa con todas las de la ley y ya está. Y vuelve y haz otro libro. Es lo único que hay que hacer. Porque si no, es que la alternativa es que tienes que ser secretaria. Hoy es una coincidencia afortunada en este caso. Es justamente el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y ha sido coincidencia que tuviéramos esta actividad, la teníamos desde mucho antes incluso. Pero yo creo que es una coincidencia afortunada en el sentido de que tu libro, pues uno de los temas que trata es esa violencia que ha existido sistémica contra la mujer. Tu libro trata muchos temas muy duros. ¿Cómo se queda uno después de tratar todos esos temas? Porque claro, yo supongo que previamente puedes tener una opinión, pero cuando los investigas, profundizas, la manera de empatizar con ellos es completamente diferente, de asimilarlos. ¿Cómo afecta este tipo de trabajo a ti misma, en tu aspecto personal? Sí, yo siempre digo que me interesa mucho hacer libros históricos porque lo que me interesa es entender la historia. Sobre todo, me parece que es importante para saber por qué ahora estamos como estamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que no están cerradas o ciertas cosas que son. Entonces, sí tenía mucho miedo de tratar esos temas y temas de la posguerra, del dolor que había causado la guerra a todo el mundo, porque cada quien tiene su historia, y frivolizar con ello, con una historia que era de género, ¿no? Que era de género negro, que al final que es un thriller, ¿no? Una cosa que decía, joder, que al final parece un Colombo, ahí sobre cosas, como dice Álvaro, que creaban mucho dolor. Entonces yo tenía ahí una especie de preocupación muy grande de no hacer daño a nadie, ¿no? Y de tratar las cosas bien. Pero claro, cuando investigas es que alucinas muchísimo. O sea, la generación de mi madre, por ejemplo, vivió peor, las mujeres vivieron peor que habían vivido algunas, porque claro, España era un país también que la cosa iba por barrios, ¿no? Pero bueno, es cierto que entonces ya no tuvieron las posibilidades que algunas habían podido tener durante la República.
Eran mujeres que se tenían que casar en el mejor de los casos y meterse en casa. Yo soy hija de una persona que eso le hizo mucho daño, le hizo un daño horrible el meterse en casa y desaparecer de la sociedad. Y eso siempre me marcó un poco. Cuando te pones a investigar toda esa violencia, además, que se hizo, los experimentos de Vallejo Nájera, pues sí, fueron en general con toda la gente de izquierdas, pero con las mujeres era todavía peor, porque él tenía la sensación de que las mujeres, por ser mujeres, simplemente eran personas peores, su moral era peor, eran menos amorosas, que es una cosa curiosa, ¿no? Decía que si estaban dominadas sí podían ser amorosas, pero que en el momento que les dabas la libertad, como era un ser que no estaba acostumbrado, pues que le salía algo muy maligno, que había que... Entonces, todas esas cosas que tú te pones a pensar y a investigar, a Vallejo Nájera le llaman el Mengele español, pero realmente es de esas cosas un poco que se instalan sin ser muy acertadas, porque Mengele era otro tipo de médico, ¿no? Vallejo Nájera era un tío muy católico y que no le gustaba hacer daño físico a las personas. Entonces él mismo se consideraba muy buena persona y es posible que incluso a ese nivel, ¿no? de no hacer daño físico lo fuera. Pero ¿cómo puede alguien así llegar a tener esos principios, llegar a enunciar esas cosas y creerlas firmemente, ¿no? Entonces, todo eso que vas descubriendo efectivamente te va haciendo mucho daño y, por otro lado, quieres que la gente lo reciba como tú lo has recibido, con esa gana de simplemente entenderlo y de solucionarlo, de que no vuelva a pasar. No que se sientan ofendidos, no que se sientan atacados, sino que simplemente digan: los seres humanos nos duelen las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas, nos gusta sentirnos respetados, nos gusta sentirnos queridos, nos gusta... ¿por qué es tan difícil, no? ¿Por qué eso es tan difícil? ¿Dónde está fallando? Y que haya esa voluntad de reflexión cuando te ponen unos hechos, que yo los he puesto tal y como los encontré y me los han dicho todo el mundo y tal. Cuando te pones esos hechos, ¿qué haces con ellos, no? ¿Te sientes atacado tal? ¿O dices, ostras, estas cosas pasan, porque pasan, voy a hacer esa reflexión y voy a intentar que nuestra sociedad sea mejor? Al menos a mí eso es lo que me ha servido, me sirve mucho hacer libros a ese nivel, para comprender las cosas y tratar de salir mejor persona. Cuando escribo lo que yo he descubierto, intento que sea lo mismo para los demás. Y luego ya como cada quien lo reciba, eso ya es un misterio, pero... Estás hablando que el libro efectivamente es de género negro, es un thriller, pero recuerdo que hace poco Carlos Jiménez me comentaba que, hablando del género, que curiosamente él cuando ha tratado la realidad, ¿no? Que tantas veces la ha tratado y como tú bien has dicho es un referente, que cuando hacía género se sentía más libre para hablar de la realidad. ¿Eso te ha pasado también? Sí, vamos, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí la ficción es algo poderosísimo, y aparte me parece que bien utilizada tiene ese poder de hacer que la gente empatice con unos personajes que aunque no estén, aunque no sean reales, en ese momento para ti lo son, ¿no? Si están bien construidos, si tú vas a empatizar, te va a doler lo que les pasa y entonces es un vehículo en el que la gente, si se sube, es un vehículo de comunicación poderosísimo. Y lo que pasa además es que puedes relacionar muchas cosas como en Contrapaso o como todo lo que hace Jiménez. Vamos, es que es un mago, ¿no? de contar las cosas con emoción, pero tú puedes relacionar cosas que en la realidad no se relacionaban y hacer una historia cargada de emoción en la que esas cosas tienen sentido y tienen unas consecuencias directas sobre seres humanos de papel, ¿no? Pero en los que tú te proyectas. Entonces, a ese nivel emocional, o sea, yo veo The Wire y seguramente no es la experiencia de sus guionistas exacta. Sabemos que ellos están informadísimos, que muchas de las cosas que cuentan, pero están dramatizadas para que me lleguen tan profundamente que seguramente si ese señor me está contando sus historias así en plan más pedagógico,
se pierde esa emoción y pierdes esa comunicación tan directa, ¿no?, con la gente. Bueno, yo creo que lo importante es ese contrapaso 2. El hecho de que, efectivamente, contrapaso que de principio de una obra que podía parecer que pues, un debut tan potente dejaras pasar un tiempo más largo, ¿no? Decir, bueno, vamos a esperar, que esto ya hemos dejado aquí esta hora. Pero el hecho de que haya un contrapaso 2, yo creo que es un punto muy interesante de decir, hay muchas más historias que contar. Y, por supuesto, volverás aquí a contarnos ese contrapaso 2, por supuesto. Espero que estés aquí. Pues encantada. Pero en esta moda en la que estamos de que parece ser que todo cómic tiene que pasar a serie de televisión, ¿ya te han propuesto pasar a serie de televisión? Sí, ha habido varias propuestas, sí. Es otra cosa muy divertida esa, cuando vas a hablar con las productoras y te cuentan y te dicen qué actores ven ellos y tal. Lo que pasa que esto, yo que vengo además del audiovisual, pues claro, sé que muchas veces son cantos de sirenas, ¿no? Es muy divertido y suena muy bien, pero luego lo tienes que vender, luego lo tienes que financiar, luego todo tiene que salir medio bien y además tiene que verse algo de tu historia. Y como yo ya he vivido mucho ese mundo, sé lo dificilísimo que es que eso pase. Entonces, bueno, está muy bien porque yo creo que además eso le ha hecho mucho bien al cómic. El que las plataformas, bueno, decíamos antes con el fenómeno manga, que tiene mucho que ver con Netflix y con otras cosas, yo creo que puede hacerle también mucho bien al cómic el que todo tenga esa adaptación, porque una parte pequeña o grande del público va a ir a buscar la historia original y eso solo puede beneficiarnos. Y hay gente, de hecho en América ahora hay un movimiento también de gente que hace el cómic directamente ya para presentarlo, además de salir a la venta, es lo que va a la plataforma para que se adapte. Pero sí, ellos ahora mismo están muy receptivos, también porque se están haciendo muy buenísimas historias en cómic. Entonces ellos saben que ahí hay una cantera importante. Bueno, no sé si ya se os ocurre alguna pregunta más y si no, pues toca cerrar esta sensacional presentación que nos has hecho. Agradecerte muchísimo que hayas venido aquí a hacernos esta charla, agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Y te invitamos a la siguiente. Pues yo muchísimas gracias a vosotros, gracias a todos y un placer, desde luego, y aquí estaré.